dispersar, el epazote nos ayuda a dispersar nuestra esencia, o sea, nuestro olor natural, ¿no? Entonces dice él, funciona como tlaquentlapacholi. ¿Qué es tlaquentlapacholi? Es esa tela que me cubre, que me protege. Dicho de otra forma, de otra expresión, podemos decir, es como decía él, como la tela para hacernos invisibles y nos protege. Y trayéndolo, ¿por qué les comento esto? Porque justamente el día de hoy vamos a hablar de las herramientas de la vestimenta que vamos a necesitar para esta ceremonia. Y tiene un simbolismo muy profundo. Sí, hermanito. Por ahí los que hayan revisado la presentación en PowerPoint y lo convertimos en PDF, justamente nos habla de algo, de un simbolismo, de una energía que, que nos lleva a ese camino, ¿sí? Que nos lleva a ese entender. Bueno, muy buenas noches, hermanita Elvira, bienvenida, bienvenida aquí a la familia. El día de hoy, hermanitos, inició, inició la trecena de Semiquistli. ¿Qué es Semiquistli? Trecena, uno muerte. Un grupo de días, de 13 días, que vamos a vibrarlo, ¿verdad? Y su protector o nuestro protector o nuestro aliado, pudiéramos llamarlo, es Tezistecatl o Tecusistecatl, ¿sí? Que sería como el señor del caracol o el portador de la tecocoli, ¿sí? En esta trecena, hoy en la noche lo podemos hacer, tocar nuestra tecocoli y pedirle a la abuelita Mestli, Luna, que nos ayude en estos 13 días. Por favor, hagámoslo antes de dormir. Tocamos nuestro tecocoli. Vamos a pedirle a la abuelita Mestli nuestra fertilidad, la fertilidad, ¿sí? Hoy es un día semiquistli, mañana omemasar, pasado yeyitoshli, 3 conejos, ¿verdad? ¿Y dónde dice esto que al maestro lo está inventando por ahí porque no tiene nada que decirnos? No, hermanito, aquí está, mire, aquí está. ¿Ven este toshli, este conejito? ¿Verdad? Tiene sus manitas acá. De hecho, es que los pone acá. Está en esa posición. Se está viendo sus manos. Está intencionando con sus manos haciendo esto. Es un ejercicio. ¿Qué está haciendo? Está empoderándose hacia él mismo. ¿Se acuerdan el ejercicio para una técnica para compenetrar y entrar en el portal de los Amoshli? Es hacer esto. Después cerramos nuestros ojitos porque ya capturamos esa imagen en nuestra mente. Tenemos que capturar esa imagen en nuestra mente. Y el conejito justamente está haciendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Está intencionando la fertilidad. Está dando una fertilidad y lo está trayendo. Para recibir, primero hay que dar. Hay que dar y después nosotros podremos recibir. Bienvenido, hermanito Nahuizipacli.
Qué bueno que nos acompaña, ¿no? La Socamati. Sí, hermanitos. Entonces es eso. Y bueno, ¿y dónde dice que para recibir primero tenemos que dar? Aquí está. Aquí está, miren, lo tiene el Tecosistecat joven, Guantelpochli, Guantelpochli, el joven, vean. Este es como un boomerang. Lo tiras, se te regresa, ¿no? Y bueno, eh, muchas de las cosas tenemos nosotros que estudiarlos, hermanitos. Tira y regresa. ¿Qué quiere decir? Hazlo con esa energía del joven. Pero vean cómo está pintado en sus sienes de este joven que está en su Ixpali. Está sentado en su Ixpali. Quiere decir que tiene importancia. Y tiene una mente, chequen, florido, dos florecitas. Y aquí en su tercer ojo, pudiéramos decirlo, tiene a Malinali y tres hojas de Malinali. El 4 es un ganchito. Es hermoso. Dice, activa, activa tu mente florida. Haz que esta mente florida que tú estás activando sea medicina en esta trecena, hermano. Medicina. Que tu palabra, vea, que tu palabra que tienes aquí, acuérdense que este es un contenedor, ¿de acuerdo? En nuestro yel chiquiscali, en nuestra caja torácica. Debe de haber, dice, armonía, fuerza de voluntad, conocimiento, este es fluir, conocimiento y fuerza de voluntad. Tiene los tres colores. Armonía son estas cuentitas que tenemos aquí. Y todos así lo tienen, miren. La gran mayoría en los Samoshti vamos a encontrar aquí con un collarcito de jade y con otros colores. Bueno, Tecusistecatl también tiene una vocación, ¿verdad? Interesante. Él es Tecusistecatl, ese que está aquí, miren. ¿Y este quién creen que sería? Tonati. Tonati. Ajá. ¿Por qué, hermanita Raquel, que sería Tonati? ¿Cómo lo identificó usted? Por el color de su piel, maestro. El color de su piel, ¿qué más? Su pelo, Su pelo. Ah, su pelo, ¿verdad? Es de color amarillo. ¿Sí? ¿Y tiene razón? Sí. ¿Por qué están de frente, hermanito? ¿Por qué Tonatiuh con Tezistecatl o Tecosistecatl que está en la luna están de frente? ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué porque, tiene que aparecer Tonatiuh? ¿Qué porque tiene que ver Tonatiuh? Ajá. a base la leyenda de la creación del quinto sol, bueno, no sé si sea todo eso, ¿verdad? Pero supuestamente los dos personajes, Tecosisteca y no recuerdo el otro nombre, Nanahuatzin. Anahuaxin, ajá, exactamente, fueron los que fueron elegidos para poder representar, o bueno, para poderlo ofrendar y que renaciera otra vez el nuevo sol, que era el quinto. Entonces, Tecosisteca no pudo lograr ese objetivo y Nanahuaxi lo logró, pero de ahí él agarró el valor para poder ir al fuego y también nacieron dos soles, pero no podía haber dos soles, entonces decidieron los abuelos que se dividieran, ¿verdad? Pero así como si fueran una dualidad, ¿no? Los dos acompañantes tuvieran una función en el nuevo, pues en la nueva era, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho por los ciclos, ¿verdad? Pues el sol, la luna, pues es la que ayudan a contemplar los ciclos de la vida, ¿no? En el planeta.
y pues lógicamente en nuestra vida propia. Eso es lo que pudiera yo contar un poquito. Tazo kamate negnitsin. En efecto, Tecusistecatl o Tezistecatl era un hombre bien ataviado, ¿verdad? Que se decía ser muy valiente, pero a la mera hora de lanzarse al abuelito fuego, dudó. Dice, no, pues es que en Anahuatzin, que era una persona humilde, purulento, enfermizo, dice, yo lo hago. Va y se tira. Y después, en ese orgullo, ¿no? Tecusistecatl dice, pues yo también voy, ¿no? Y se lanza, como dicen ustedes. Se elevan dos soles, pero uno tendría que ser el sol. De ahí toman al conejo, lo envían al Tecusistecatl para que no tuviera mucha luz. Ese es uno. ¿No? Nos habla de controlar nuestra energía, vaya, nos habla de una humildad, que Nanahuatzin es el gran abuelo Tonatiuh. Dice, no, ahí nos habla, no juzgues a los demás por lo que como son. Ah, pues qué puedes saber ese feíto, ese chaparrito, ese gordito, ¿no? Pero viene un extranjero alto, ¿no? Rubio, no, sí, él, sí, sí. Nos habla de eso. Y aún en nuestra actualidad lo seguimos practicando. No hemos entendido mucho de eso. Pero bueno, regresando a esto, tiene mucho sentido, hermanito. ¿Por qué? Están frente a frente, porque la luna refleja también la luz del sol, ¿no? También se carga con su energía. Ahora bien, justo lo que dice el hermanito Maslakliwan Yeyeyekat. Si se dan cuenta, Tecusistecatl está sentado en su Ixpali. Él se siente muy importante, ¿verdad? En cambio, Tonatiuh, vea, está con una rodilla en la tierra y uno listo. No se arrodille las dos rodillas como nos enseñan en la religión. Arrodíllate y pide perdón. No, él no está mostrando eso. Él está mostrando la humildad. Pero ser humilde no es ser sumiso, jamás. Tonatiuh nos dice no, eso no, ¿verdad? ¿Y por qué no los ponen a un personaje que está mostrando abajo hacia arriba? ¿No? Nos habla de esa dualidad. Cuando decimos como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. La gran importancia de vivir en armonía. Que por donde quiera que miremos, hermanitos, hay sabiduría en esta trecena. Aprendamos a mirar arriba, pero también a mirar hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que aprendamos a seguir esa ciclicidad que nos va a servir como sustento, ¿verdad? Veamos. Miren, aquí tenemos al conejito. Se, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnawi, Mahtlactli. Mahtlactliwan se, Mahtlactliwan Ome. 12. Y usted está diciendo que son 13. Bueno, ahí está el conejito, es el 13. ¿Eh? Miquisli, Mazar, Toshli. Ahí está. Pero ¿por qué ponen al Tochli ahí adentro? Porque nos habla de una fertilidad, nos habla de una conexión.
de seguir la ciclicidad de la luna. El conejito está muy conectado con la luna, su ciclicidad. De hecho, se dice que Tezistecatl o Tecuzistecatl, su nahual es el conejo, el conejito. Tezcatlipoca, su nahual es el ocelo. Tonatiuh o Quetzalcóatl, ¿verdad? Que, claro, Quetzalcóatl, la serpiente. Tonatiuh, el águila. Su nahual es el águila. Fíjense, qué hermoso esto, ¿no? Ah, pero ¿por qué pone de frente Tochtli con Tecpat? ¿Qué tiene que ver? Bueno, para la ciclicidad, hermanitos, tenemos que cortar, ¿verdad? A veces decimos, sí quiero cambiar, pero no quieres contar con ciertos hábitos, con ciertos vicios, con ciertos trabajos, con ciertas personas, con ciertos alimentos, con ciertas plantitas de poder, claro. No queremos cortar sabiendo que nos pueden hacer daño a la larga. Darle el respeto que merece. Inclusive el vicio al dinero, porque también es un vicio, es un hábito. Muy necesario, sí, pero cuando empiezas a acumular, dices, híjole. Pero bueno, para eso dice Tecpat, corta. Bueno, yo en esta trecena quiero trabajar con el sustento de la energía. Bueno, todas las mañanas me paro, hago esto, genero mi energía, activo mis órganos internos y esto de la cintura, de la columna de la cintura, activo mi columna vertebral, mi percepción y empiezo con mi acecho. Ya activé mi cuerpo. Es un nuevo hábito. Y acabo de cortar con el hábito de levantarme hasta las 10, hasta las 11 de la mañana. ¿Entienden? Es lo que nos dice aquí con Tecpat. Cortar. Yo les decía, agarro mis dos cuchillitos. A ver, vamos, ¿qué tenemos? Vamos a utilizar esto, ¿no? Estos son mis dos cuchillitos. Los agarro lo más fuerte que pueda yo. El ejercicio es primero con la mano derecha en lo físico. Corto, corto y después corto. Y pongo boca abajo, corto, corto, pero con todas las fuerzas, ¿no? Primero, 1, 2, 3. Y después, 1, 2, 3. Cortar. 2 veces 3, 6. También la numerología tiene que aplicarse. Estoy cortando con ciertos hábitos, con ciertas energías, con ciertas personas que en definitiva no me ayudan a autorrealizarme. Y es lo que nos está diciendo. En esta trecena, hermanitos, vayamos cortando, ¿verdad? Con ciertos hábitos, con ciertas personas. Caminando y cargando nuestros objetivos. Vean, este personaje carga sus flechitas. ¿Se acuerdan qué simboliza la flecha? ¿Qué? Objetivos. ¿Se acuerdan que en la veintena de Quecholi, hace un año, en la veintena de Quecholi, preparamos nuestras flechitas. Una flechita representaba conocimiento, transmutación, fuerza de voluntad, mis objetivos en mi trabajo, mis objetivos en la familia. Bueno, y ahí están los objetivos, hermanitos. Los va cargando. Y las flechas no están apuntando hacia arriba, están apuntando hacia abajo. Es cargarme mis objetivos. Si en este año dije que voy a editar mi libro, lo tengo que editar, lo tengo bien presente, ese es mi objetivo. Si este año dije me voy a disciplinar a lograr todo lo que yo me propongo en los diferentes ámbitos de mi vida, en lo laboral, en lo económico, en lo emocional, en lo energético, en lo espiritual, vaya,
todo lo que ustedes, hay que cargarlo. Por eso dice, con sus manitas, dice, pídele al universo, pero también pídele a la madre tierra. ¿Se acuerdan que veíamos de Zipacli? Tonacatecutli está allá arriba, es el sol. Tonacacihuatl es nuestra madre tierra. Pidámosle. El que pide, el que sabe pedir, se le da. Y el que no, pues ni que fuera divino, Diosito, dicen en la religión. No, pero bueno, entonces es eso, hermanito. Este es un sustento. Sí, tenemos al conejito. Aquí tenemos cuántos tamalitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tamalitos. ¿Y qué simboliza el número 11? En el número 11 tenemos a Ozomatli, al monito. ¿Qué más? Al monito lo acompaña ¿quién? Xochipili. Xochipili, la de la medicina. Pues es una medicina, da tu medicina de la alegría. ¿Y cuántos cuadritos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6. Deja morir a ese amargado. Disfruta la vida. Solo es una. Ese sustento de la alegría es el mejor sustento que podemos encontrar. Lo mismo nos dice Tecusistecas, nos los presenta ahí. Dice, ahí está, los 3 carricitos. Pero tenemos algo mucho más elevado como sustento. Aquí está. ¿Y qué es? Si se dan cuenta, es una mariposa de color rojo. Y esa mariposa de color rojo, vean, tiene lengüetitas de malinali. La medicina. Transformarnos en esa mariposa que huele es un trabajo. ¿Se acuerdan del cuento del gusanito valiente? Justamente es eso. Para esta transformación, porque es lo que nos pide en esta trecena, transformarnos, elevar nuestra energía hacia el universo, hacia la tierra. ¿Para qué? Para que nos encontremos con nuestra libertad. ¿Sí? Hace rato les compartí yo un libro que estoy leyendo, dice cómo salirse de la Matrix. Tal vez algunos lo tomamos como algo chusco, ¿y cómo entro a la Matrix o cómo salgo? ¿No? Pero justamente es eso, es hacer conciencia, hacer que realmente entendamos cómo funciona todo este sistema, cómo es que nos controla. Y termino diciendo, ¿no? Termino diciendo con la explicación de esta lámina, que es de la trecena de Semiquistli, y termina con Tecpat, Matlactli Wanyeyi Tecpat, que la siguiente trecena va a ser Sequiawit, en donde nos habla y nos empodera con todo aquello que queremos fertilizar. En esta trecena tenemos que trabajar ¿con qué? Con todo aquello que queremos dejar morir, ¿verdad? Y después de que ya dejamos morir eso, vamos a regarlo con la lluvia para que retoñe, para que renazca en un nuevo ser que somos nosotros, ¿sí? Bueno, esta es la trecena que iniciamos el día de hoy, ¿sí? Hermanito Martínez, lo escuchamos. Gracias, Temastiani. Buenas noches y buenas noches a mis hermanitos que están presentes ahorita en esta ponencia, en esta hermosa medicina de la palabra florida. Hacer una pregunta nada más, Temastiani. En lo que me llega mi cuchillito de obsidiana que encargué, porque no hay de tecpa, no hay de piedra, preguntarle si este lo puedo usar mientras.
En la parte de ¿Sí? arriba tiene un hacha y en la parte de abajo, pues, como un cuchillo, pues. ¿Sí? ¿Tienen que ser Sí. los dos al mismo tiempo o puedo empezar a usar este ya para hacer esa práctica, ese ejercicio de cortar con esas energías? Ujú. Puede iniciar con ese uno que ya lo tiene listo, en lo que ya le llega el otro. Cuenta mucho también la intención y tener bien claro qué es lo que yo quiero cortar con ese cuchillo, ¿no? Porque bien lo podemos hacer como un ejercicio, ¿verdad? Pero a veces dudando y va a funcionar, no. Aquí la intención es que lo hago, va a funcionar. ¿Qué estoy cortando? ¿No? Y justamente tenemos que protegernos. Ajo en en los dedos, en el ombligo, en los pies, en los genitales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con energías, ¿no? Sí, puede utilizar eso. El de TechPad es un poquito difícil de conseguir, pero en lo que conseguimos es una herramienta necesaria para nuestro trabajo, ¿no? Ujú. ¿Sí, hermanito? Bueno, Sí, contestaste bien. muy bien. Salida a mi duda. Tlazocamate, Negnitzi. Tlazocamate. Esta trecena es de la trecena número 6. Ya vivimos 5 trecenas. 5 por 13, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿25? 65. ¿Mandé? 65. 65 palabras ahorita ya tenemos para nuestro libro nahuálico, ¿no? 65. Y miren, que nos falta para completar los 260, ¿sí? Bueno, dice, Semiquistli es un tiempo que nos orienta a ser conscientes de nuestra mortalidad para aprovechar mejor la vida, ¿verdad? Porque a veces eso sucede también. Ah, sí, iba a hacer mi ejercicio, pero hoy me dio flojerita y pues, lo hago mañana, y lo hago mañana, y lo hago mañana. Y nos convertimos los hombres, las mujeres del mañana, como dicen los políticos. Somos hombres y mujeres del mañana, ¿no? No, dice, debemos de ser conscientes que cada momento cuenta, ¿verdad? Cada momento hay que aprovecharlo al máximo. Somos mortales. A veces, a veces vivimos, ¿verdad? Como si fuéramos inmortales. Ay, después lo hago. ¿Por qué no lo disfrutas? De intencionados está lleno los panteones. Sí, hermanito. Y seguirán llenándose, se van a repletar porque pues tenemos que hacer conciencia. Justamente esto es salir de la matrix, ¿no? No No quiero ser más seguir. de la estadística. Sí, hermanito. No seguir más del montón, tenemos que ser diferentes, ¿no? Recordar y observar los ciclos en los que estamos inmersos, ya sean personales o colectivos. Hay que hacer esa conciencia. Uno, de no seguir a las masas, de ser siempre, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Y para qué lo tengo que hacer? ¿Será que realmente eso me va a traer un buen beneficio para mí y para los demás? ¿Y si hago algo diferente? Personales o colectivos. Honrar, honrar a nuestros ancestros y a las generaciones que nos antecedieron. Honremos a nuestros abuelos en esta veintena y están con nosotros
nuestros ancestros, nuestros hijitos, nuestros sobrinitos, nuestros tíos, nuestros nietos tal vez, pequeñines, que murieron de niños, en esta veintena, en Tlaxochimaco. ¿Cómo los podemos honrar? Pues a que se sientan orgullosos de nosotros que los recordamos y seguir perpetuando este conocimiento que, como decía el abuelito Cipri, si algún día yo ya no estoy en la materia, en la energía seguiré viviendo, tanto que tú sigas compartiendo mi palabra y mi enseñanza que te compartí. Viviré en cada mente, en cada corazón, en cada enseñanza que tú des. Eso, con eso me vas a honrar. Porque yo en algún momento le decía, oiga, abuelito, ¿con qué le puedo pagar todo aquello que usted me ha dado tan abundante? Dice, sí me puedes pagar. Digo, pero dígame cómo. Igual y junto mis moneditas y yo le pago, ¿no? A ver, que también lo necesito, dice el dinerito, sí, lo necesito para algunos gastitos. Pero la mejor manera para que me honres, eso que tú me vas a dar algunas moneditas, como dices tú, pues es un pago. Pero realmente honrarme, como tú dices que yo merezco, comparte todo lo que yo te enseño. Compártelo con otros que lo necesitan. Con eso me vas a honrar, sembrando la semillita en la mente, en el corazón, en el tonal, en el nahual de los demás hermanitos. Así me honrarás. Así me harás sentirme orgulloso de ti, ¿no? Porque, no, pues sí, yo hablo, mis papás hablan náhuatl, pero pues yo ya no, yo ya soy de... Mentira. No, yo ya soy un letrado, yo ya no practico esos rituales de barbarie. Pero aquí lo trae el nopal, dice el meme. Y no es así. Honrarlo es realmente sentirte orgulloso de lo que eres, de lo que portas. ¿Por qué? Porque lo traes aquí en la sangre, ¿no? Mínimo, mínimo, pues debes de aprender algo del tonalmachillo, del cuauhxicalli, ¿no? Aquí está. Aprende algo, qué simboliza, qué es lo que contiene. Así honrarás a los abuelos, a los ancestros, su conocimiento. Y no es tan solo de los mexicas, no, de todas las culturas que lo manejaron, que nos precedieron. Y observar nuestros pensamientos para aprender a gobernarlos. Lo que yo les decía. A veces llegamos a expresar cosas que, híjole, es difícil. Difícil después de arrepentirnos, ¿no? Tenemos que acecharnos a nosotros mismos para ver nuestro actuar. Que a veces, pues nos gana la emoción, ¿verdad? ¿De qué rumbo es esta trecena? Hacia el Mictlampa, hacia el norte. Decía un hermanito, ¿y pero qué tengo que hacer con el rumbo? Bueno, ¿quieres intencionar con la ensoñación? ¿Entender tus sueños? Pues tu cabecita, cuando te duermas, direcciónalo hacia Mictlampa, ¿no? Aquí, para mí, aquí está el norte, está de enfrente de mí, de aquí de la casa, de su casa de ustedes, aquí enfrente, ¿no? Entonces, intención, no, abuelos, que hoy ya nos visitaron. Aquí está, miren su velita. Dice, color blanco y negro, el color de este lugar es blanco. La pureza, la limpieza, la transmutación. No nos decía Tecucisteca, vamos a vivir este ciclo, a transformarnos.
Yo sé que es difícil cambiar hábitos, hermanitos, sí, pero bueno, es lo que nos indica en esta trecena. Regente de Tecusistecas, vamos a seguir esta ciclicidad de la luna, ¿verdad? Tocándolo en nuestro tecocoli. En la tecocoli para esta trecena es básico nuestro caracolito, porque a través de este caracol nos comunicamos con las energías de Mixcoatl y también de la tierra. Por eso cuando abrimos los rumbos en una ceremonia decimos C y tocamos hacia arriba, Ome. Tocamos hacia la tierra, inclusive tenemos aquí nuestro tecocoli y con una mano tocamos a la madre tierra, arriba y abajo, ¿no? Y nos lo está diciendo en el Amosh. ¿Para qué? Pero antes de eso yo intenciono, abuelos, abuelas, energías, guardianes, aquí estoy, aquí está mi el chiquicale, mi cajita torácica. Hoy les pedimos permiso para trabajar esta ceremonia y aquí estoy. Si ustedes quieren actuar a través de mí, aquí estoy dispuesto y puesto de trabajar con ustedes y seguir trabajando en armonía. Sí, porque a veces hasta nosotros nos sorprendemos, decimos, híjole, esto que les acabo de platicar, yo no me lo sabía, pero no sé, empecé a fluir, como si alguien me viniera diciendo, hace esto, hace lo otro. Sí, porque los abuelos se hacen presentes, se los digo por experiencia. ¿Mm? Tecusistecas, vamos a llamar de esa manera a nuestras energías. Y aquí está la trecena, miren, los 13 días. La trecena termina en Tecpat. Cortamos todo aquello de Inisa Kiawich. ¿Eh? Bueno, ahora sí vamos con la clase del día de hoy. Vamos, Teomapalehuisque, Teomapalehuisque y Panteoilhuitl, Teoishnamiquiltilistl. Las herramientas sagradas de la ceremonia de unión sagrado, amarre de tilma, ¿no? Y hoy les diremos, ¿qué es el amarre de tilma? ¿Cómo es? Que eso lo hicimos en la introducción. Tenemos que tener un bastón como el que tenemos aquí, miren, este bastoncito de carrizo, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que ser de carrizo el bastón? Bueno, de carrizo porque el carrizo no ata al otro, no ata al otro carricito, le dice, no, tú no crezcas o vete para allá, no, el carricito crece hacia arriba. Por eso entonces es la explicación que les vamos a dar esta pareja, esta dualidad, este Ishnami, de decirle, tú como hombre, tú como mujer, crezca hacia arriba. No, no lo limiten, no la limiten. En la actualidad, ay, hermanitas, hay mujeres que dicen, yo voy a estudiar porque quiero aprender esto, porque quiero estudiar esto. No, adelante, crece hacia arriba, pero no limites al otro, ¿verdad? Acuérdense que este ya es la cuarta clase. La primera clase hablamos la estructura del curso y lo sagrado que es esta ceremonia. 2, la lectura de los tonales, cómo vamos a ir a ofrendar a un lugar, llevarle su nombre, su ofrendita de lo que estamos trabajando. 3, que es lo más reciente que vimos, la clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el número 3 estuvimos platicando los procesos, ¿no? Que son 4, que nos reunimos con la parejita y platicamos. Eso sí, nada más 3, la parejita y nosotros como tonalpujque, como los que vamos a trabajar con esta ceremonia. Podemos decir 3, pero el cuarto elemento sería el abuelo fuego.
¿quién va a estar presente ahí? ¿Se acuerda? Es lo que vimos. El día de hoy vamos a trabajar qué herramientas necesitamos y qué simbolismo tiene el hecho de portarlos para ese día. ¿Son importantes? Sí, porque son herramientas que nos van a ayudar a entender a profundidad de esta ceremonia. Les decía yo, el bastón. Si se dan cuenta, el bastón fue vestido, fue ataviado con hilitos de los 4 colores, de los 4 Tezcatlipoca, de los 4 rumbos, de los 4 pedimentos que hacemos básicos. ¿Cuál es el primero? Tlamatilistli, conocimiento. Ixpetlanilistli, conexión, iluminación, que nos ayuden a entender el camino de la vida. 3, Tlacayopatilistli, el cambio de piel, el cambio y la transformación que nosotros necesitamos. Y el 4, Yolchicahualistli. ¿Qué es Yolchicahualistli? La fortaleza, la fuerza de voluntad, ¿verdad? Pero también nos representa Tezcatlipoca Quetzalcóatl, Tezcatlipoca Yayautic, Tezcatlipoca Chichiltic, que es Xipetotec, Tezcatlipoca Xiutic, azul, el espejo de humeante azul de Huitzilopochtli. Y ahí está presente. También representa los 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego, ¿no? Pero ¿por qué nada más un bastón? ¿Y por qué no cada quien le diéramos su bastón? No, porque ahora, al unirse, hacen un equipo. Esa es la explicación que les vamos a decir. Y ese bastón los va a representar a los dos. Y ese bastón lo van a poner en su altar, ¿no? En su altarcito. Eso les va a recordar el compromiso que están haciendo al hacer esta ceremonia, porque no es un juego. Por eso ya hicimos el proceso de las pláticas. Ven que en la clase, pues en la clase de ayer platicábamos, ¿no? De que platicamos, esto tú no te lo estás sacando en un sorteo, no, ni una rifa, sabes lo que te llevas, sabes cuáles son sus anhelos, ¿no? Por eso, el carricito nos va a representar eso. Los guaraches, los cactle o los cactli, vamos a utilizarlos en ese momento, pero cuando se haga la ceremonia no los tenemos que quitar los guaraches. ¿Pero qué representan los guaraches? Mayor conexión con la madre tierra. ¿Pero por qué los guaraches? Porque, bueno, nos habla de que tomamos un camino, un sendero ahora juntos. Y para ello necesitamos de la sabiduría, de la conexión de nuestros guías, ¿no? Mínimo vamos a conseguir 4 guías, 4 abuelos, que nos puedan guiar en ese trabajo. Nuestro atuendo, nuestra ropa, ¿no? Para esa ceremonia. Mínimo, pues de color blanco, ¿verdad? Pero forzosamente tiene que ser de guayabera, acá. No, que sea blanco, ¿no? Que sea blanco. ¿Por qué blanco? Porque simboliza nuestra intención de unirnos con esa pureza que necesitamos vivir esta ceremonia, esta unión, ¿no? El color blanco. Que recuerden, ya hablamos del temazcalito. ¿Qué intención tiene ese temazcal? ¿Verdad? En esas pláticas.
Y por eso se nos va a facilitar explicarle, miren, tenemos que conseguir todo esto. Ay, pero tiene que ser floreado el vestido de la mujer. No, puede ser blanco, pero de preferencia blanco. Ujú. Estas tres herramientas, vamos con los demás. Y van a decir, bueno, ¿y si se me olvida esto que usted me está explicando ahorita? Bueno, les decía, deme la oportunidad, lo estoy escribiendo, estoy haciendo la descripción, ¿vale? Voy a enviarles un PDF. ¿Por qué un bastoncito de carrizo? ¿Y por qué lo tenemos primero que presentar? Si ustedes ven aquí, el bastoncito se está presentando en un arbolito de ocote. Ese se lleva a un bosque o en un lugar del ahuehuete. Todo esto nos va a ir llevando en este trabajo, en este caminar, ¿sí? ¿Y quién va a elaborar ese bastón? Pues nosotros como guías. Ah, pero podemos pintarle aquí las energías de los hermanitos. Sí, por eso tenemos que ser tlacuilos. ¿Qué es tlacuilo? El que pinta los códices, el que escribe con códices, con amoshli, con imágenes y saberlos leer. Por eso el curso de la lectura de los amoshli, de los tonaltin, para eso es, ¿verdad? Eso complementa este curso. No nomás porque el maestro se le ocurrió que nos va a dar ese curso. No, no, hermanitos. Tiene un objetivo, ¿sí? En el siguiente mes vamos a iniciar el curso de Tonalpoali básico. Tenemos que saber Tonalpoali para poder hacer este trabajo, ¿sí? Aquí no está dividido, va todo junto. ¿Y el curso de Náhuatl básico? Bueno, pues para eso, para entender a profundidad este trabajo, ¿no? Entonces, con todo esto, hermanitos, ya tenemos nuestro bastoncito, lo tenemos que llevar a presentarlo en nuestro lugar sagrado, decirle, vas a cumplir esta función, esta misión de hacerle entender a la pareja que se une en esta ceremonia, en este sendero, en este camino, ¿no? No, pues es que yo quiero lucirme con zapatos. No, no, son guaraches. ¿Y forzosamente tienen que ser de ese modelo de guaraches? No, no, los guaraches que tú consigas, pero que sean guaraches. No, pues es que yo como mujer quiero lucirme con zapatillas, pues será en otro lugar, aquí no. Y vamos a ir respetando esto que les estamos explicando, tiene un porqué y para qué. La función de los guarachitos, pues es unirse más a la madre tierra, ¿no? Pero bueno, denme la oportunidad de describirlo y se los comparto, porque posiblemente terminemos este curso a mediados de octubre. ¿Por qué? Donde nos vamos a tardar más es en la lectura de los amoshti, la lectura mántica de las parejitas. Ayer ya les adelantaba un poco, ¿no? Hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Ya ahorita con la explicación que dio, ya me contestó unas preguntas que quería hacerle, que eran referente pues la preparación de ese bastón, de ese carricito. La otra preguntita nada más sería, en el caso de que no sea de carrizo, ¿se puede utilizar bambú o alguna otra madera o necesariamente debe ser de carrizo? Tiene que ser de carrizo, hermanito. Tiene que ser de carrizo, sí o sí, de carrizo, por el simbolismo que tiene. El carrizo está acá, en el Tonalpoali, en el número 13, un número sagrado. Es la unión, es el sustento, ¿sí? No podemos cambiarlo, tiene que ser de carricito, ¿no? Gracias, Temastiani. Sí, muchas gracias. Sí, hermanito. Bueno, otra herramienta, petlat, petate. No es una simple alfombra. El petate en esta ceremonia lo vamos a poner y en ese petate se paran
estas personas que van a unirse en matrimonio. En esta unión, esta ceremonia, el petate. Y todos los familiares, todos los asistentes, tienen que pararse alrededor de esta alfombra hermosa y sagrada. ¿Por qué? El petate representa el tejido que estamos haciendo. Es un tejido. Y nosotros en esa ceremonia estamos haciendo un tejido entre todos los asistentes. Pudiéramos decirlo, somos los testigos de esa unión sagrada. ¿Sí? Es tejer. Ahora, los familiares del hombre y de la mujer tienen que unirse, tienen que tejer esa amistad con la única finalidad de poder guiarlos, de poder trabajar, de poder empoderar, de poder platicar con ellos la gran importancia de unirse en esta ceremonia. ¿Sí? Tienen una función importante los que asisten a esta ceremonia. ¿Por qué? Porque ahora se van a comprometer también ellos en ayudar a esta pareja para que sigan juntos. Juntos caminen. Tienen que tejer esa red. Tienen que tejer como el petatito que vemos aquí. Está tejido. Es tejer una comunidad. Vaya, este tapete que vemos aquí, que es algo sagrado y solamente se utiliza en esas ceremonias tan importantes, ¿sí? O para los tlacuilos, para los hombres de conocimiento, se sientan en un petatito y empiezan a platicar, porque justamente lo que simboliza el petate es empezar a tejer, a compartir este conocimiento, así como elaboran el petate, van uniendo, también así vamos uniendo, ¿no? Esa es la intención del petate. Vamos con el metlatl, el metatito, que está aquí. Como ustedes pueden ver, tiene solamente 3 patitas. ¿Tiene un porqué? Sí. Ahora, los dos que se unen en esta ceremonia tendrán que poner en práctica la creación del sustento, pero de nuevos seres vivos, porque el metate para eso es, ¿no? Para moler los granos de maíz, ahí hacen la masita, y de ahí hacen las tortillas, ahí muelen el chile seco para el mole, ¿no? La mujer tiene que molerlo, ¿no? Este movimiento que hace, se está creando un alimento sagrado. En ese metate se muele el pinole, que es un alimento, que es un superalimento sagrado. ¿Eh? Ahora bien, pero también nos habla de esto, de la mujer, que aquí da el sustento y la otra parte es la sexualidad. Tanto hombre como mujer tendrán que aprender a trabajar con estos 3 puntos sagrados que tenemos en nuestro cuerpo, que no es algo morboso, que es que no, tenemos que explicar. Al momento de hacer el movimiento es crear nuestro propio sustento, juntos, juntos. A lo mejor el hombre va a conseguir el dinero para comprar el maíz, y la mujer tiene que nixtamalizar este maíz y hacer las tortillas. Nos habla de trabajar en equipo. Así como el metlapil, que es miren la piedrita larga, es el metlapil, que en náhuatl es metlapili, y el metlatl, el metate, trabajan juntos para crear el sustento. Lo mismo le vamos a decir al hombre y la mujer, tendrán que trabajar juntos, ¿sí? Tendrán que ayudarse juntos
para poder crear ese sustento, así como lo hace el metal. ¿Sí? No, pues sí, como es el hombre de la casa que traiga todo. No, 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 no. Colabora tú también con tu función, ¿no? Pues mínimo, mantén limpia la casa, mantén lista la comida. Y eso no es esclavitud, ¿no? Cada uno cumple sus funciones para poder crear un espacio armonioso, ¿no? Pues sí, es que es el hombre, tiene que traer todo y tiene que hacerlo todo. Pues no, no. Tenemos que entender que los dos cumplimos funciones diferentes, pero con un propósito único, la de ayudarse, la de caminar juntos. Nadie, luego decimos, es que nadie es indispensable. Máxime ahora con esta juventud muy empoderada que dice una artista, también las mujeres facturamos, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que entendamos que los dos somos importantes, tenemos el mismo valor, ha- hagamos la función que hagamos en el hogar, ¿verdad? Lo mismo tenemos aquí al molcajit, al molcajetito, ¿sí? El molcajetito es el sostén para que pueda moler la salsa o los granos o la medicinita. ¿Qué necesita? La piedrita del molcajete. Solito no lo puede hacer, ¿sí? Entonces los dos debemos de crear medicina también, además de alimento, ¿no? ¿Qué medicina? Uno de ellos, la más importante y que se debe de darle prioridad en la explicación con los hermanitos que van a hacer esta ceremonia, es lo emocional, la empatía y hacer un lado el orgullo a veces, ¿no? Les decía yo, uno llega tranquilo, pero la otra persona, ¿no? La pareja, podría decir, nuestro Ishnami, empieza, pues que fíjate que esto, que fíjate que lo otro. Y a veces sucede esto. Fíjate que tu hijo, pégale porque, mira, hizo esto, hizo el otro. Cuando a veces uno se va a trabajar fuera de la casa, pues lo único que quisiera es, pues, ver a sus hijitos, ¿no? O ver a la pareja y pues, abrazarle, decirle te extrañé. Pero te recibe con una lista de amonestaciones, de culpables, de acusados. ¿Y quién queda como el malo de la historia? Pues el papá, porque a ver qué tienen que hacer, ¿no? Yo creo que es en esa parte cuando decimos tenemos que crear esa conciencia, esa armonía, decir, bueno, ¿por qué primero no me permites llegar y saludarlos? Porque en verdad los extrañé, ¿verdad? Todo ese tiempo que estuve lejos, pues yo qué más quisiera de abrazarlos, decirles cuánto los quiero. Y ya después platicamos eso de lo que tú dices, ¿no? Todo eso es importante explicarles con esta herramienta. Es una medicina. Pero bien enojados. Mejor cálmate y platicamos. Porque si yo también te puedo decir, pues mira, yo vengo cansado. Lo único que quiero es descansar y comer y no tienes la comida. ¿Qué pasó? ¿No? No, pues es que tuve que hacer esto. Sí, pero yo también ahí en el trabajo, ¿crees que no me esforcé? ¿Crees que también no me regañaron? Si no hice bien las cosas, entonces, ¿cómo? ¿No? Toda esa parte tenemos que hacerles entender, precisamente les decía, en esta ceremonia, ¿verdad? Y decirles, pues sí, yo tampoco soy perfecto, hermanito.
Hermanita, no soy perfecto. Pero si te platico esto, por la poca, por la mucha experiencia que yo he vivido, porque sí lo he vivido, ¿no? Y te comparto quizá parte de mi humilde experiencia. Les dice a algunos hermanitos, tú llegas enojado, pues la otra también está enojada, o le llamas, está enojada. ¿Dónde vas a terminar? ¿No? Bueno, vamos con los jarritos y el plato de barro. Estos son muy importantes que nosotros, estos jarritos y estos platos de barro son muy importantes. Son muy importantes. Porque debemos de tener en cuenta que en estos jarritos, en este plato de barro, están presentes los 4 elementos. Tierra, agua para preparar el lodo, aire para secarlo y fuego para cocerlo y que tenga esa consistencia y esa dureza del jarrito de barro. Pero también tiene un trabajo filosófico. Y no lo digo yo, lo vimos en el Amoshli, ¿se acuerda? En el de Kiawil, donde hay un personaje que está cargando aquí su jarrito y aquí tiene a su tate Cocoli. Y este jarrito no está tapado, sino que está destapado, ¿no? Y está dentro de un círculo. Justamente nos habla de vaciar ese olla, ¿no? Lo que yo ya les decía ayer. No, es que en mi casa comemos el mole bien picoso. Bueno, vacía ese jarrito, mi amigo. Vacía ese jarrito, hermanita. Ahora por eso estás platicando con esta persona. Tendrán que ponerse de acuerdo. El hombre no come muy picoso. ¿Por qué? Medio picosito el mole. No, es que nosotros allá comemos tortillas hechas a mano, nada de tortillería. Pero bueno, eso allá en tu casa, allá con tu familia. Pero aquí tú vas a ponerte de acuerdo con esta persona ahora, porque van a ser uno, ¿no? Vacía tu jarra de barro, de lo que ya traes lleno. Tendrás que empezar de cero. Y al momento de tomar la agüita, el cafecito, el atolito, lo que te sirvan en ese jarrito, te va a recordar y te va a seguir alimentando, porque partículas de esa tierra, para los que hemos probado agua, tomando agua en un jarro grande de barro, lo metemos el agua y lo bebemos con un jarrito de barro, tiene otro sabor. Además de que está enriquecido con minerales que tiene la tierra. Y dice una hermanita, yo prefiero agua agua purificada. Le digo, sí, toma agua muerta. Porque eso es agua muerta. Ah, es que no sé ni dónde hayan sacado ese barro. Digo, ¿tanto te cuidas? ¿No sabes que los minerales que hay en la tierra fortalecen al cuerpo? Pero bueno, tal vez algún día lo comprenderás, ¿no? Entonces todo eso tenemos que tenerlo presente, ¿sí? O sea, hacer que la vida de esta pareja empiece a hacer conciencia de lo sagrado, de la sacralidad que hay en su alrededor, de la sacralidad que existe al unirse en esta ceremonia. No es cualquier cosa, por supuesto que no, por supuesto que no. En esta ceremonia vamos a necesitar coronitas de flores, ¿sí? Tanto para el hombre y como la mujer. Pero ¿qué simbolizaría esa corona de flores? ¿No? Ajá, por la dualidad de luz y oscuridad. Sí, claro, las pláticas de la iglesia, sí, claro, sí.
Sí, hermanitos. En el Amoshli, ayer que veíamos, ¿se acuerdan? Que tenía sus florecitas acá. Habla, simboliza esta coronita de flores, un pensamiento florido, un conocimiento florido. Al tener ese conocimiento florido, nuestra palabra puede ser una palabra florida, perfumada, que agrade a la otra persona. ¿Sí? Pero para ello también debemos de entender. Primero me voy a amar a mí mismo, a quererme. ¿Se acuerdan del ejercicio que les decía? Al levantarse, lavarnos la carita, cepillarnos y nos vemos al espejo. Decimos, mira mis canas, mira mis patitas de gallo, estoy quedando más viejo, más gordo. No estoy quedando, decimos feo. Y en vez de decirnos eso, ¿por qué no nos decimos gracias? Gracias que el día de hoy despertamos. Te quiero, te amo. Hoy vamos a ser felices. Hoy vamos a triunfar. Pase lo que pase, vamos a mantener la actitud positiva, ¿no? Pase lo que pase, voy a saludar a mis hermanitos en el grupo, ¿sí? Hay hermanitos que todos los días yo les mando. Tlanestili neknitzin, Shixeli Tlapaloli, recibe un saludo. Paín tonali y capac climatonemica, que en este día, pues vivamos felices. Que amargados ya hay muchos. Nosotros no seamos así, ¿no? Es esa parte. Es esa parte que debemos de entender, de vivir con esa mente florida. Es lo que simboliza. No es que porque se ve bien bonito con su coronita de flores, porque es su día. Tiene un simbolismo, hermanito. Tiene un porqué y para qué portarlo ese día especial, ¿sí? Porque luego dicen, es que se está uniendo en matrimonio, pero está con su cara de enojado. Si así se casan, si así se unen, prefiero no unir, ¿no? Esa parte. Collar de flores de cempasúchil, básico. De preferencia, 40 flores. 40 flores, o sea, 40 bolitas, hacer nuestro collarcito. Para los que se unen, cada uno de 40 flores. Para el personaje que yo voy a ser Tonal Cooker, hay que preparar uno. Hay que preparar uno para los papás de la mujer y el hombre. Serían 4. Serían ellos 2, 4, 6, conmigo 7. Nada más. Nada más. ¿Sí? ¿Por qué 7? ¿Por qué? Porque los papás de la novia son su papá y su mamá, 2. Su papá y mamá del novio, del que se une, 2, 4. Ellos 2, 6. Y el que va a hacer la ceremonia, 7. ¿Qué les dice el número 7? El empoderarnos en uno solo. Nosotros seremos los principales responsables de esa ceremonia y para que esta unión en verdad pues tenga sentido. ¿Pero por qué los papás? Porque ellos son los que formaron a estos dos seres y los seguirán guiando en este camino con los otros abuelos. Porque es esa intención de las 20, de las 40 flores. 20 para el nahual y 20 para el tona. 20 para el cuerpo físico, 20 para el cuerpo espiritual. Son 7 collares. Y bueno, tamalitos, ¿no? Unos tamalitos. ¿Cuántos? 20. 20 tamalitos. ¿Por qué? Simbolizan el sustento
Simbolizan las 20 energías con los que van a trabajar en cada veintena, viviendo en cada veintena, en cada trecena. Claro, claro que sí. Y en esta unión no debe de faltar Suatecocoli, para que en algún momento que se sientan pues desesperados, ¿verdad? Pues pidan ayuda también a las energías del universo, de la tierra, ¿verdad? Tal vez, ajá, tal vez en algún momento pues ni los papás, ni su servidor, ni los abuelos les puedan ayudar, que tengan una confrontación, que tengan una dificultad, prenden su poposhkomit con su copalito y tocan para que les aclare la mente, para buscar esa paz, esa visión, o en algún momento que están, y sí ha pasado nosotros que ya pasamos, vivimos por esa situación, por ese proceso, ¿no? A lo mejor en algún momento hay un malentendido, hay ciertas situaciones muy difíciles, pues prendemos nuestro poposhkomit, ¿verdad? Y si se dan cuenta, también debe de ser de 3 patitas el poposhkomit, de 3 que sostienen. Prender nuestro poposhkomit con el copalito y con el atecocoli, pero que también el atecocoli, para armonizar nuestro enojo, tocarlo de cerca aquí en nuestro pecho, en nuestra espalda, en nuestra mente, en nuestro estomaguito, en nuestra sexualidad. ¿Sí? ¿Funciona? Claro que funciona. La vibración que haces despega todas esas energías negativas. Sí, además que es una conexión, es para pedir permiso, para llamar a las energías. Un collarcito de jade o de obsidiana, de preferencia jade, de preferencia. Pero si no se puede, pues que sea de obsidiana. Miren, no necesariamente que se unan como este corazoncito, ¿no? Puede ser un círculo y pedirle al que lo va a hacer, lo corte por la mitad y cada uno porta, porta ese collarcito por la mitad. O, o mandar a hacer un collarcito que lleve un símbolo, un signo, una energía. No, a lo mejor la mujer es a lo mejor la mujer es Malinali y el hombre es Acar. La mujer es Malinali y el hombre es Acar. Entonces se intercambian, el del hombre le da el de Acar y ella el de Malinali. Su collarcito, ¿sí? ¿Esto para qué? Para recordarnos, para recordarnos que estamos unidos energéticamente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente y hasta psicológicamente. Aprendemos a conectarnos con nuestra dualidad, con nuestro Ishnamit, ¿sí? Nuestro otro yo, el que porta el otro rostro de nosotros, que lo podemos ver de frente y nos puede ver ella de frente, que puede decirnos cuáles son sus necesidades, qué es lo que no le gusta de nosotros y aceptarlo y tratar. Tratar a veces es difícil porque son hábitos de toda una vida y cambiarlo. Eso podemos decirles, ¿verdad? A las personas y trabajar. Y todas estas herramientas los vamos a presentar un día antes.
No el mero día, te traigo totecocole, mira. No, 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 no. Un día antes. ¿Por qué? Porque los papás de la novia, del novio, el que va a unirse, el que va a celebrar esta ceremonia, y ellos dos tendrán que sahumar todas estas herramientas. Sí. Porque luego a la mera hora andamos corriendo, tráeme esto, se hace falta el otro. No, no, vamos a tenerlo ya listo. Así es que para los que quieran hacer esta ceremonia, vayan viendo, ¿verdad? Quizá no vamos a gastar mucho, pero bueno, podemos, pero podemos sustituir algunas cosas o podemos obviar algunas cosas. Es, es ¿qué les puedo decir? Es mi sugerencia, es mi petición. Ya lo demás también depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Para la mujer, su rebozo, ¿no? Su rebozo sería su tilma, su rebocito. ¿Qué tipo de rebozo? El que le guste a la mujer. ¿Para qué? Para cubrirse a ella y cubrir al hombre. Proteger. Es un símbolo de protección, de unión. Sí. En algunas de nuestras comunidades, las mujeres se ponen su rebozo acá arriba y lo presionan. Tiene un fin. Algunos se amarran acá en la cintura con un rebocito. El fin del rebozo es proteger, unir, empoderar. Ujú. Para el hombre, su jorongo, su gabancito, también es la de proteger su cuerpo físico y espiritual, pero también para poder proteger, brindarle calor a la pareja, a los hijos, ¿no? Que es metafórico, claro. ¿Cómo le brindarías calor a los hijos? Pues entendiéndolos, ¿no? Siendo empático tal vez con ellos, igual con la pareja. Unos aretes para la mujer, simbolismo de equilibrio, simbolismo de que empodere el saber escuchar, ¿verdad? Un morralito para el hombre, sí, es una herramienta básica, sí. ¿Para qué? Para que aguarde ahí todo el sustento espiritual y energético y físico, para que aguarde sus tortillitas, para que aguarde ahí su copalito, para que aguarde ahí su poposhkomil, para que aguarde ahí su atecocoli. Pero ¿por qué tiene que ser de isle? Porque es la fibra de maguey, porque no cualquier cosa va a guardar en ese morralito, va a guardar medicina para él y para su familia, porque él tiene que proveer de medicina, medicina espiritual, medicina emocional, medicina energética. Él tiene que proveer medicina también. Ujú. Un sombrero como herramienta, sí, un machete como su guardián protector. Bueno, pues que en la antigüedad no había machetes, bueno, es lo que a mí me han compartido. Acuérdense que el machetito es un guardián, el sombrero también, ¿no? El sombrero es un protector. Todo eso debemos de trabajarlo. Dentro del nahualismo, dentro del trabajo filosófico nahual, el machetito se baña con, el machetito se baña con agua de sal de mar y se le agrega unas hojitas de epazote. ¿Para qué? Para limpiarlo energéticamente y esté empoderado para defender
El machetito también representa defender la familia, tener con qué defenderse. Porque tú como hombre tendrás que proteger a tu familia, cuidarlo, ¿no? No vas a estar esperando hasta que venga mi papá, me va a ayudar. No, no. Tú te estás haciendo responsable. ¿Mm? Un Ixcoamecat, tal vez en ese momento tenemos nuestra coronita de flores, pero abajo tiene que llevar nuestro Ixcoamecat, ¿no? ¿Qué representa? A Piltzintecutli, pero también presiona un poco aquí en los sienes, empoderando nuestra percepción, una faja para proteger nuestro ombliguito y recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y entender que nuestros papás, nuestros abuelos son los que nos van a ayudar a trabajar juntos porque tienen mayor experiencia en este trabajo, en este camino. Y bueno, tilma. ¿Qué es tilma? Tilma justamente es esto, esta tela, ¿no? Es esta tela que lo cubre su cuerpo para protegerlo del frío, para protegerlo ¿no? Y es parte de su cuerpo. Y entonces, ¿por qué amarre de tilma? Ah, porque ahora el hombre y la mujer ya no estarán solos, tendrán que cobijarse entre los dos. Por eso el rebocito, por eso el jorongo, ¿no? Que funcionaría como tilma también, para unirse, ¿sí? Para protegerse, para sanarse. Vaya, se convierten en uno. Tilma manta para cubrirse el cuerpo exterior, ¿sí? Ese es el amarre de tilma. Se le amarra porque se convierte esta persona en un señor responsable de una familia, ¿no? Porque resulta esto en la actualidad, dice el jovencito, es que papá, ya tengo mi novia, me la voy a traer aquí en la casa, ya se la trajo. Y el bendito novio, la bendita novia se levantan a la 1 de la tarde. ¿Qué vamos a comer? Oye, si esto no es un juego, es una responsabilidad. Oye, papá, mi pareja ya no tiene tenis, ¿le puedes comprar? ¿Cómo? Tú eres ahora el responsable si ella no trabaja. Por eso se pusieron de acuerdo. Por eso te pones a tilma. Ahora eres responsable. Lo vas a aportar con ese más que un lujo te van a poner es una responsabilidad. Es una responsabilidad que ahora tienes. ¿Sí? A la vez, a la vez de que en esta ceremonia se tienen que preparar estos pequeñas telas, fajas, como le quieran llamar, de estos 4 colores, ¿no? Se acuérdense, con la mano izquierda, va a poner aquí la mano izquierda de la mujer y les enredamos estas 4 fajitas, las 4 telas sagradas. Y aquí portan su bastoncito. ¿Qué simboliza eso? Simboliza que ahora tendrán que trabajar en unión. Juntos tendrán que pedirle a los 4 Tezcatlipoca, ¿verdad? Lo que les decía que siempre se le hace la petición, pero que juntos van a trabajar en esta autorrealización. ¿Cómo? 2 personas responsables. Van a seguir este camino con sabiduría,
con conexión entre ellos dos, cambiando sus hábitos, cambiando cosas que no les ayudan a vivir en armonía, pero sobre todo con fuerza de voluntad. Va a haber momentos que van a querer flaquear, claro. Oye, pues yo te dije que esto no me gusta. Ven, dame la oportunidad, pues, de seguir trabajando esta parte, mi fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, estas son las herramientas. En la siguiente clase vamos a hablar de los elementos y alimentos, como que copal, miel, limón, tierra, plumas, jade, obsidiana, mole de guajolote. Se tendrá que preparar mole de guajolote mínimo para, si es que no quieren invitarle a todos, mínimo para los que van a unirse en esta ceremonia. Eso lo veríamos en la siguiente clase. Después de esa clase, ahora viene lo bueno. La lectura de los Amoshti. Y solamente vamos a leer 2 Amoshti. No más. 2. Por ahí donde nos vamos a tardar más. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si hubiera alguna duda o los confundí más. Los escucho. ¿No, Chicuali? Sebastiani, yo creo que sí faltaría ahondar un poquito. Ayer en la clase comentó que la pareja sostiene de manera diferente el bastón a la hora de la ceremonia. A veces la mujer va abajo y el hombre va arriba sosteniendo el bastón y a la inversa. Solo para recordar el simbolismo, por favor. Sí, hermanita. Vamos a ir profundizando herramienta por herramienta. Sí. Y entiendo perfectamente lo que usted dice, que es, por ejemplo, cómo tomarlo el bastón y todo eso. Pero, ¿sabe? Los que podamos reunirnos de manera presencial, sería genial también a ir haciendo esas preguntas, también ir compartiendo eso en esos lugares. Por ahí les decía, por ahí no sé quién hermanito me decía, yo sí, me atrevo a celebrar esta ceremonia. Está bien, lo podemos hacer. ¿Lo podemos hacer en la distancia? No, hermanito, no se podría, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de manera presencial. Por eso es que ahorita les digo yo, ustedes tendrán que aprenderlo, tendremos que, de una u otra forma, ha habido el momento de hacerlo, porque se tendrán que convertir ustedes en los maestros de este trabajo. En algunos lugares sí podré ir si estoy en México, pero pues, en el extranjero. Pero estamos en ese proceso, ojalá podamos lograr el trámite de ese documento y irnos a donde nos lo pida, ¿no? ¿Sí, hermanita? Yo sé que ahorita pueden decir, híjoles, que son muchas cosas. Sí, no se desesperen. Vamos a ir escribiendo. También ustedes pueden ir enriqueciendo todo esto y sacar adelante el trabajo. ¿Sí, hermanitos? Sí, maestro, gracias. Tlazolcamati. Bien. Sebastiani, Sí, hermanito. maestro, estoy confundido ahí con los nombres Tequisistecatl y Tecusistecatl. Son las dos formas del que podemos nosotros nombrar Tecusistecatl o Tesistecatl. Se Oh, refiere a a la misma energía, solo por la variante. ok, maestro, es todo.
Gracias, Ujú. Temastiani. Sí, hermanito. Hermanita Luz, ¿la escuchamos? Y buenas noches, Temastiani, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanita. Una pregunta, cuando dice que hacemos el collar de flores para la pareja, los padres de la pareja y para el tonalpoque, pero si alguno de los padres ya trascendió, ¿se reemplaza esa energía? ¿Quedan solamente así un papá, por ejemplo, o solo la mamá? Ahí puede reemplazarse esa energía. Y segunda pregunta, del atuendo de la mujer, ahí me perdí un poco, es el rebozo, los aretes y la otra pieza no, ahí me perdí un poco. Sería bueno, si ya trascendió, se le tiene que hacer aún así su collarcito. Y en Ok. el Salmanali se pone ahí su collarcito. Ah, o sea, Porque era. energéticamente va a estar ahí presente. Ah, ok, porque la energía ahí va a estar, aunque físicamente no. Ujú, así es. Sí, está bien. Y con lo otro que usted decía, por ejemplo, el atuendo de la mujer, pues es el vestido, los guaraches, el rebozo, los aretes y un collarcito, ¿verdad? Que los una energéticamente. Es lo más básico. Sí, claro. Una fajita, su corona de flores, ¿verdad? Es lo que se puede trabajar. Y al metate, el molcajete, se les entrega a los dos juntos, su petatito. Ujú. Sí, gracias, Temastiani. Sí, hermanita. Bueno, hermanitos, pues me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. El día de mañana tendrán la clase de náhuatl básico. El día martes, por favor, si no lo han hecho el ejercicio y el de cerrar y abrir un ojo, háganlo. Háganlo para que podamos ir avanzando, ya que el día martes trabajaremos con Yehyecat. Y con Yehyecat básico necesito que ya tengan listo su atecocoli, su caracolito, porque va a ser una herramienta con lo que vamos a trabajar en esta energía de Yehyecat, Quetzalcóatl. ¿Sí? Bueno, hermanitos, Matimosehuica, Timoitas que descansemos. Muchas gracias, Temastiani. Temastiani. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanito. Huevalti. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches. Timoitas que